La gracia y reino de la gloria. El reino de la gracia comienza, en el reino de la gracia comienza el juicio de líderes y de los muertos. El proceso del sellamiento empieza ¿cuándo? En el reino de la gracia. O sea que el reino de la gracia comienza con el derramamiento, decíamos ayer, de la lluvia tardía. Recuerdan que hablamos que pusimos aquel ejemplo de Egipto, de Israel, cuando iba saliendo de Egipto, pasó primero ¿por qué mar? Por el mar rojo. Ese fue el primer bautismo. Leíamos en 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Ahí está. Y después Adán cruzó otra agua, ¿verdad? ¿Qué cruzó después? El Jordán. El Jordán fue el segundo bautismo. Recordamos que ayer explicamos que el agua era un símbolo también del Espíritu Santo. Y al cruzar el Jordán estaban dejando que la gracia y estaban entrando a la gloria. ¿Sí? Eso vimos ayer. El reino de la gloria entonces comienza con la lluvia tardía. Y decíamos que la lluvia tardía casi viene paralelo a la ley dominical. A la ley dominical. El reino de la gloria, decíamos, tenía o tiene 4 características. La primera es el derramamiento del Espíritu Santo. La segunda es la unidad colectiva. La tercera es obediencia total. Y la cuarta es intolerancia al pecado. Eso fue lo que estudiamos ayer. Hoy vamos a ver acerca de las trompetas. En la historia, en la iglesia adventista, a través de la historia, nosotros tenemos un punto de vista, hay un punto de vista futurista, de profecías, no en la iglesia, pero eso es lo que existe en el mundo cristiano, un punto de vista futurista. Ese lo hizo Rivera, un jesuita, ¿verdad? Hay un punto de vista también preterista, lo hizo Alcázar, otro jesuita, y hay un punto de vista historicista. En la iglesia adventista nosotros siempre hemos utilizado el punto de vista historicista, ¿verdad? Ambos, por cierto, Rivera y Alcázar, jesuitas, e hicieron esas teorías como respuesta a la reforma. Ellos prácticamente les ordenaron, con ellos comenzó la contrarreforma. No sé si han escuchado hablar de la contrarreforma. Mientras Dios estaba levantando ese movimiento protestante, la iglesia católica, porque los identificaba a ellos como la bestia y todo, y los ponía en mala situación. Entonces ellos decidieron hacer un movimiento de contrarreforma para contrarrestar un poco este movimiento de reforma. De ahí salen esas doctrinas. Ok, pues a través de la historia han habido diferentes personajes en la iglesia, estudiosos de las profecías, que han escrito acerca de las trompetas. Está, por ejemplo, Urias Smith. Hemos escuchado hablar a veces de Urias Smith, ¿verdad? Ya hemos escuchado ese nombre. También está Josiah o Josiah Litch. Josias Litch. Más recientemente está Maxwell. Hay unos libros ahorita que están veniendo de Maxwell sobre Daniel y Apocalipsis. Está Pauline también. Y está Ranko Stefanovich. Estos son más recientes. Todos tienen, fíjense que cada uno de ellos tiene su interpretación independiente quizá, o distinta acerca de las trompetas. Pero casi todos coinciden en que las trompetas comienzan casi en el tiempo de Roma quizá, o de la iglesia primitiva. Vamos a ver, en la casa tengo, los que han ido a mi casa han visto que tengo esto en las salas. Ya sí. Y en la parte de abajo dice profecía de las trompetas. Aquí también la imagen, aquí nos lleva ¿qué año? 476, o sea que las trompetas las tiran ellos desde el pasado. Desde el pasado. Aquí, con otra imagen, aquí nos habla siempre de las trompetas, nos lleva a una fecha del 11 de agosto de 1840, y aquí nos lleva hasta el tercer año, hasta el final de las trompetas, ya antes de la segunda venida de Cristo. Eso lo tengo ya en un display en la sala de la casa. Como vemos, empieza desde un movimiento temprano en la historia y va avanzando hasta el fin del tiempo. Ahora bien, esto lo hizo Josias Litch. Vimos el nombre de Josias Litch. Él predice la caída del Imperio Otomano en agosto 11 de 1840, basado en Apocalipsis 9:16.
Yo creo que en ese momento, cuando Josías Rich predijo, antes de que sucediera el evento, de que iba a caer el Imperio Otomano, me imagino yo que en ese momento los ojos del mundo, de la gente que estaba queriendo saber la verdad, se volvieron hacia la iglesia adventista. O todavía no existía la iglesia adventista, hacia el movimiento millerista en ese entonces. Y muchos quizás a través de esta interpretación empezaron a quererse interesar en el mensaje que predicaban estos milleristas, los precursores de la iglesia adventista. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo creían ellos que era la segunda venida de Cristo? 1844, 22 de octubre de 1844. Entonces las trompetas, todas las ajustaron para que coincidieran con esa fecha, la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió en 1844? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ellos empezaron a revisar entonces y se dieron cuenta que habían interpretado mal la purificación del santuario. Que el santuario no era aquí en la tierra, sino que era el santuario que está en el cielo. Esa era la purificación que iba a comenzar. Los cálculos estaban bien. Ahora, adivinen qué sucedió. Se fueron con la cuestión, pero se les olvidó revisar las 7 trompetas. Las 7 trompetas llegaban hasta esa fecha, pero se les olvidó revisar eso. Ahora, a quien no se le olvidó revisar fue Josías Rich, el que predijo este evento que les había hablado. Y dice así: después de los errores de 1843 y 1844, él volvió a la Biblia a ver qué es lo que había, en qué se había equivocado, y encontró algunas respuestas y se convenció de que las 7 trompetas estaban para eventos futuros. ¿Qué más nos dice en esta otra imagen de acá? En 1873, o sea 35 años después de 1844, el doctor Leach publicó un libro titulado Una armonía completa de Daniel y el Apocalipsis, ¿verdad? Así se titula, y en el cual indicaba que su visión previa de las 7 trompetas había estado equivocada. ¿Qué más nos dice Josías Rich? Él concluyó que las 7 trompetas iban a tener, se iban a llevar a cabo justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo se iban a llevar a cabo? Dice Josías Rich, justo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Ellen White. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 426 en inglés. Dice: eventos solemnes están delante de nosotros. Trompeta tras trompeta debe ser sonada. Vial, ahí es plaga. Plaga tras plaga van a ser derramadas una tras otras a los habitantes del planeta. ¿Qué es primero? Dice Ellen White. Trompeta. Trompeta tras trompeta. ¿Qué viene después de las trompetas? Plaga. Las plagas. Entonces, las trompetas, mis hermanos, definitivamente son para el futuro. Y son nada más y nada menos que juicios. ¿Qué son las trompetas? Juicios. Juicios. Y hemos dicho, ¿el juicio comienza por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. ¿A quién se le ha dado más luz? A la iglesia adventista. ¿Quién tiene más responsabilidad entonces? La iglesia adventista. A la iglesia adventista se le acaba primero la gracia. Somos los primeros en entrar en el reino de la gloria. Cuando viene la ley dominical, ya hay un pueblo preparado. Ya hay un pueblo sellado previamente, que estuvo preparado. Y cuando viene la ley dominical, entonces sobre ese pueblo preparado cae la lluvia tardía. Ahí se separa, como hemos dicho anteriormente, el trigo de la cizaña con ese evento. O se separan también las 10 vírgenes con ese evento, con la ley dominical. Para los que estaban pensando que nos vamos a poner a cuentas o nos vamos a empezar a preparar con la ley dominical, ya vamos a estar tarde para la fiesta. Ya antes para la fiesta. Es ahorita el momento en que podemos estar preparando la historia. Dice: el reino de la gracia y en particular el reino de la gloria revelan el orden y secuencia de las trompetas. Entre la obediencia y la intolerancia ocurrió un suceso.
¿De qué está hablando ahora el hermano? Vamos a ver acá. Ahí esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Entre la obediencia y la intolerancia sucedió algo. Vamos a ver qué sucedió. Abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 2. Josué 2 y versículo 1. Nos dice, yo lo leo porque vamos a leer bastante. Vaya siguiendo nada más para que se vaya concentrando. Dice: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim. Les dijo: id, reconocer la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera llamada Rahab y posaron ahí. ¿A cuántos mandó? A 2. A 2. ¿Y qué eran estos? Dice: espías. Pero después avisó al rey de pero alguien, dice, avisó al rey de Jericó: 2 israelitas han venido aquí anoche a espiar al país. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Pero la mujer había escondido a los 2 hombres y respondió: verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iban a cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron, y no sé dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre unos manojos de lino que ahí tenía. Los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y después que salieron los perseguidores, cerraron la puerta. Antes de que ellos durmieran, versículo 8, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta región están desmayados por vuestra causa, porque hemos oído que el Eterno secó el agua del Mar Rojo ante vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, que habéis destruido. Al oír esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado aliento en ninguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios, este versículo es base, ¿qué dice? El Eterno vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora os ruego que me juréis por lo eterno, que como os traté con bondad, así trataréis la casa de mi padre, de lo que me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hijos y hermanas, y a todo el que es de ellos, y que nos liberaréis de la muerte. Y ellos aceptaron la promesa, ¿verdad? ¿Cuántas personas mandaron? 2 espías. 2. ¿A quién lo mandaron? ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo escondió? ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Y qué creyó Rahab en el versículo 11? Creyó en el Eterno. En la protección, seguro. Creyó, dice: no he quedado valiente en ninguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ok, vamos ahora al capítulo 6 de Josué. Vamos a ver al 22. Primero el 22 y después del 1 en adelante. Dice: Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la ramera, y como lo jurasteis, sacadla de ella y a todo lo que es tuyo. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a sus padres, a sus hermanos y todo lo que tenían. Tenían también a todos sus parientes, y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Verdad? Y consumieron, el 23 dice, y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solo pusieron en el tesoro del Eterno la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto reconoció, ¿qué dice? Por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer la tierra. Entonces, estos espías, ¿qué eran en realidad? ¿Qué eran aquí, dice, esos espías? El último versículo que leímos, ¿qué eran? Mensajeros. Esos espías eran mensajeros. ¿Y cuántos espías eran? 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa después del 1 en adelante? Siempre el capítulo 6 empieza entonces. ¿Cuál es la orden que le da Dios al pueblo de Israel? Que marchara alrededor
de Jericó. ¿Por cuántos días? 7 7 días. Al final de cada día, ¿qué tenían que hacer? Sonar una trompeta, una vez. El sonido de la Y al trompeta. séptimo día, ¿qué tenían que hacer? Sonar las trompetas. Y ¿Y cuántos días dieron vuelta? 7. ¿Y cuántas trompetas estamos hablando aquí en Apocalipsis? 7. ¿Será que hay similitud? ¿Hay algo que tenemos que ver? Vamos a ver. Eran 2 espías. Estos 2 espías dijimos que eran 2 al final. 2 mensajeros. Ahora, miren que Rahab ya había creído que Dios es el Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Miremos Apocalipsis. (14) 6. El 7 en realidad. Apocalipsis 14:7. ¿Qué decía? Decía a gran voz: reverenciad a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Y adorar a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Vemos las similitudes? Entonces, Rahab ya había aceptado el primer mensaje. Estos eran 2 mensajeros. ¿Cuántos son los mensajes de Apocalipsis? 3. El primero ya lo había aceptado. ¿Cuántos mensajes faltaban? 2. Eran estos 2 mensajeros que estaban ahí. Ahora, Rahab. Vamos a ver. ¿Qué profesión tenía Rahab? Era ramera. Ramera, no. Era una prostituta. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17? Que hay una Babilonia. ¿Y cómo se llama esta Babilonia? Babilonia la grande, la madre de las rameras. Es el título. ¿Ven? Es el título. Vemos las coincidencias que van habiendo. Ahora, ¿qué sucedió entonces con Rahab? Rahab creyó y salió. Salir de Babilonia, ¿qué dice? Pueblo mío. Ese va unido al segundo mensaje. Ha caído Babilonia. Y salir de Babilonia, pueblo mío. Y Rahab salió. Segundo mensaje. ¿Y qué pasó después de que salió? ¿Sonaron las trompetas? ¿Cuántas trompetas? 7. ¿Qué pasó después de la 7ª trompeta, Alan? Se destruyeron los muros. Se destruyó Jericó. Es la última, el último mensaje. Si alguno adora a la bestia de su imagen, ¿qué pasa? Será destruido también. ¿Vemos la similitud de qué? ¿Sí? Ya había aceptado el mensaje del primer ángel. Rahab sale, obedece. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y Jericó es destruida después de las 7 trompetas. Ese es el mensaje del tercer ángel. Vemos las similitudes, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué dice el capítulo 3? Empezamos en el 2:1. Y el capítulo 3, ¿cuál es el título? ¿De qué? De Josué. De Josué. En el 2, Israel cruzó el Jordán. Israel cruza ¿qué? El Jordán. Entonces ya estaban en el reino de quién? De la gloria. Entonces, ¿es para el fin o no es para el fin? ¿Ahorita en qué reino estamos? De la gracia. ¿Ya entramos al reino de la gloria? No. Entonces ese mensaje será para el reino de la gracia o el reino de la gloria. El reino de la gloria. Vamos a seguir viéndolo con más detalle. Profetiza otra vez. Ese fue el primer tema que tuvimos, ¿recuerdan? Estudiamos Apocalipsis 10, ¿verdad? Y Daniel 12 y 8. Y decía, profetiza otra vez. ¿Qué significa profetiza otra vez? Estudia de nuevo las profecías. No solamente repítelas, el mensaje que habías dado. Reevalúa todo. Revisa todo. ¿En qué fallaste? ¿Por qué? Porque venían saliendo de qué? Del gran Chaco. De 1844. Y entonces después de eso, ¿qué nos manda a hacer Dios? A estudiar de nuevo, a revisar todo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a revisar entonces. Dijimos que históricamente la Iglesia Adventista ha enseñado que las trompetas vienen desde muy pasado. Pero ahorita vamos a ver
a la luz de la Biblia, que en realidad las trompetas son para el futuro. Y dijimos que las trompetas son ¿qué? Juicios. ¿Qué fue lo que cayó sobre Jericó? Juicio. Juicio. Las trompetas son juicios. ¿Y el juicio comienza por dónde? Por la casa de Dios. Vamos a ver entonces. Incensario de oro. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Del 1 al 3. Y dice así. Cuando el Cordero, ¿ya lo tienen? Sí. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y le dieron 7 trompetas. Aquí comienzan ya las 7 trompetas, miren. Y otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. ¿Qué tenía el ángel, Nick? No. Un incensario de oro. Ahora, ¿a dónde está ese incensario de oro? Vamos a Hebreos. Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Lugar santísimo. Y el versículo 4 dice: este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubriendo de oro. Entonces, ¿a dónde estaba aquí? En el lugar santísimo. O sea que las trompetas, en el mejor de los casos, comienzan después de 1844. ¿Estamos? Porque Cristo empezó el lugar santísimo hasta 1844. No pudieron haber empezado antes de 1844. ¿La captó, Becky? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora Apocalipsis 7.3. 7.3 dice: y oí el número de los sellados, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A qué no había que dañar? A los siervos de Dios. No. Ni la tierra, dice, Ni el mar, ni los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que sellemos a los siervos de Dios. Ahora miremos qué dice Apocalipsis 8.7. Y 8.7 ya están cayendo ahí las trompetas. La primera trompeta dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y se quemó, ¿qué cosa? La tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Y qué había dicho en el 7.3? Que no le hiciera nada. ¿Hasta qué? Hasta que sellara. Hasta que estuvieran sellados todos. Pregunto, ¿ya estamos sellados todos hoy? No. No. ¿Eso va a ser cuándo? Más adelante, en un futuro. Entonces, esta trompeta tiene que ser también ¿para cuándo? Para un futuro. No es para ahorita todavía. Vemos, lo que tratamos de entender hoy es ¿cuándo comienzan estas trompetas? ¿Ah? Está sellado el pueblo de Dios. Hasta después de que es sellado comienzan las trompetas. ¿Cuándo termina de ser sellado el pueblo de Dios? Dijimos que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y cuándo termina de ser sellado el pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Entrando a dónde? Al reino de la gloria. En esa termina de ser sellado en realidad en el reino de la gracia. Y una vez sellado, puede entrar ¿a dónde? Al reino de la gloria. Porque en el reino de la gloria dijimos que no había ¿qué? Pecado. Es puro. No había pecado. Por eso los 144.000 son sin mancha, Carlos. No pecan. Porque ya se prepararon antes en el reino de la gracia. Hoy estamos en ese reino. Pusieron su vida entonces de acuerdo a Cristo Jesús. Crecieron hasta la estatura de Cristo Jesús. Y el carácter de los 144.000 es similar al carácter de Cristo. ¿Sí? Ahí entonces son sellados ya y están listos para pasar al reino de la gloria. Y el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y las trompetas son qué? Juicio. Entonces la primera trompeta tiene que caer ¿sobre quién? Sobre aquellos adventistas que no recibieron el sello de Dios. Y si no recibió el sello de Dios, ¿qué recibió?
¿Qué recibió? La marca de la bestia. Recordemos que en ese momento que viene la ley dominical, la ley dominical es como que la frontera entre el reino de la gloria y el reino de la gracia y el reino de la gloria. Repito, Pati, la ley dominical es la frontera entre el reino de la gracia y el reino de la gloria. Cuando viene la ley dominical, el adventista que no está preparado Se queda fuera. va a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no va a soportar la fuerza. ¿Y se la va a poner a dónde? ¿En la mano o en la frente? En la mano. El adventista recibe la marca de la bestia, ¿dónde? En la mano. Porque él está convencido que el sábado, el adventista está claro que el sábado es el día de reposo. Pero por conveniencia, trabajo el sábado porque tengo que mantener el camino. ¿Ven? Entonces lo recibo a dónde? En la mano. Vamos a ver otra evidencia. Ezequiel 8. ...15 y 16. Miren, ya le llegó ese pasaje la vez pasada. Ezequiel 8, 15 y 16. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Sí. Luego me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Eterno. Entre la entrada y el altar había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando al sol. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Adorando al sol. ¿Qué día estaban guardando? Domingo. Domingo. Capítulo 9, del 1 al 6. Siguiente capítulo. Como consecuencia de esta adoración al sol, viene lo que está en el capítulo 9. Dice: entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían en la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano y le dijo: escuchen bien, pasa por la ciudad por el medio de Jerusalén y pon ¿qué tenían que poner? Una señal, dice, en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen entre ellos. O sea que primero, ¿qué fue lo que hizo? Selló a un grupo. ¿Qué estaba haciendo ese grupo? Ese grupo estaba orando y estaba pidiéndole a Dios tal vez misericordia por las abominaciones que estaban. Este grupo no estaba guardando el domingo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Guardando qué día? Sábado. Y el 5 dice: y a nosotros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Versículo 6, interesante, dice: matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. ¿Vimos? Los que estén sellados con el nombre de Dios acá, a ellos no, solo a los que no tenían la señal. ¿Y qué más dice? Y empezad desde mi santuario. ¿Por dónde? ¿Mande? Empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban en el templo, en el santuario, los ancianos. ¿A qué representan los ancianos? Los líderes. Los líderes. Entonces el juicio comienza ¿por quién? Por los líderes. Le enseñamos, esa era una de las características del reino de la gracia también. Que el juicio de los muertos y juicio a los líderes también. Y los líderes no crean, hermanos, que son solo los pastores o solo los ancianos. Los líderes dijimos que éramos toda la iglesia adventista. ¿Quiénes somos los encargados de llevar al mundo a Canaán? Nosotros. ¿Quiénes nos vamos a guiar? ¿Quiénes tenemos el mensaje para llevarnos a Canaán? Nosotros. ¿Quiénes somos los líderes? Nosotros. Somos real sacerdocio, dice. Somos nosotros los encargados. A nosotros Dios nos ha confiado este mensaje para poder sacar a la gente de Egipto
No nosotros, el Espíritu Santo. Tremenda responsabilidad. Y llevarlos a donde, que crucen el Jordán y que entren a la Canaán celestial. ¿Verdad? Entonces aquí vimos que primero fueron sellados y después los mataron a los que no tenían el sello. ¿Vemos? ¿Y por qué fue eso? ¿A raíz de qué? De estar guardando ¿qué día? El domingo. Entonces primero tiene que venir la ley dominical también, antes de las plagas. ¿Ya vino la ley dominical? ¿Ya está vigente? Ya la presentaron, ya la vimos, pero ¿está vigente? No. Aún no. Entonces las trompetas, los juicios de Dios tienen que ser todavía para después. Si vamos captando, las trompetas comienzan en realidad, los juicios de Dios comienzan con el reino de quién? De la gloria. Con el reino de la gloria. Ahí comienzan las trompetas. Vamos a ver ahora Apocalipsis 9:20. Otra evidencia más. ¿Lo quieres leer? Léalo. Los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga no se arrepintieron de la obra de su mano para dejar de adorar a los demonios y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Ok, los otros hombres que no fueron muertos, ¿por qué dice? Por estas plagas. ¿Qué son las trompetas entonces? Plagas, juicios. No son guerra de nación contra nación, como hemos estado entendiéndolo anteriormente. Son ¿qué? Juicios, plagas. ¿Y viene de quién? ¿De Dios? ¿De Dios? No, va captándole. ¿O está trabada? ¿Mande? Como no había visto este tema así para nada. Pero las trompetas entonces estamos hablando son juicios. Y son juicios que vienen cuando comienza el reino de la gloria. O sea, cuando ya el pueblo fue sellado y recibió el Espíritu Santo, se separó entonces el trigo de la cizaña. Entonces estos juicios le caen primero a quién? A la cizaña. No son, perdón, estamos hablando ahorita de las trompetas. No confundamos las trompetas con las 7 postreras plagas. Hago la aclaración. No los confundamos. Unas cosas son las trompetas y otras cosas son las plagas. Las trompetas son con misericordia todavía y son ¿para quién? Para la iglesia. Ahí entra primero la iglesia adventista. Pero también vamos a ver que entran las otras iglesias, no solamente la iglesia adventista. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. Comienza siempre por la iglesia adventista. ¿Verdad? Ahora, entonces ya vimos en 9:20 que en realidad esas trompetas son plagas o juicios. Vamos a ver Apocalipsis 11:7. Dice: y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo los combatirá y los vencerá y los matará. Va a haber un periodo entonces de persecución. Y mire el 18 que dice: y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos. Da el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que vendrán en tu nombre, pequeños, grandes, de destruir a los que destruyen a la tierra. Y vemos el versículo 2 también. Pero deja sin medir, dice, el patio exterior del santuario, porque dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender de nuevo. Nosotros, y no digo que está equivocada, pero esta profecía la hemos siempre caracterizado o la hemos visualizado con la Revolución Francesa. Pero ayer dijimos, recuerden, en la parte final, que en el reino de la gracia el tiempo era, los días eran proféticos, el tiempo era profético, ¿recuerdan? Y en el tiempo de la gloria eran literales. Y ahorita estamos hablando de qué tiempo, ¿de la gracia o de la gloria? De la gloria. Entonces el tiempo es literal. ¿Cuánto tiempo dura la persecución? ¿Hemos dicho? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio dura la persecución. Entonces la bestia aquí está combatiendo aquí a los santos. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Por 3 años y medio. Y esta parte del 11 es todavía parte
de las trompetas. De las trompetas. De como hemos visto, las trompetas son para el futuro, son juicios que caen primero al pueblo de Dios, a la casa de Dios. Comienzan en el santuario, dice. ¿En qué lugar creen ustedes que comienza primero? ¿A quién primero? Por la casa de Dios. Los que pasaron al lugar santísimo, luego los que quedaron todavía en el lugar santo, y después en el atrio, en ese orden, ¿vale? ¿Quiénes hemos tenido más luz? Nosotros los adventistas. Se nos va a demandar a nosotros más, pero también somos los primeros en entrar al reino de la gloria. Al reino de la gloria. Entonces, cuando viene, para que vayamos entendiendo, cuando viene la ley dominical, para que vayamos entendiendo un poquito más claro quizás, cuando viene la ley dominical, entonces hay un pueblo que ya está preparado, ¿sí? Y hemos dicho que esa ley dominical es la gran prueba, el gran examen, ¿sí? Entonces, el pueblo que está preparado puede pasar ese examen. El pueblo que no está preparado ya no puede pasar ese examen. Predicamos el sábado anterior que uno estudia antes del examen, no después del examen. ¿Recuerdan? Sí. Ok, entonces, ahorita es el momento de prepararse, ahorita es de estudiar, de orar mucho y de estudiar la Biblia, sobre todo la Biblia Apocalipsis, para que entendamos eso. ¿Qué es lo que va a venir? Este es el momento. Y pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo, que nos vaya preparando, que nos vaya guiando, que nos vaya hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, cuáles son las cosas que debo de cambiar. Si no estoy guardando bien el sábado, entonces, ok, empecemos a guardar bien el sábado, ¿verdad? Si no estoy comiendo correctamente, hagamos esa reforma también en nuestra vida. Si no estamos predicando. Si no estamos predicando también, si no estamos orando lo suficiente, hagamos esa reforma entonces en nuestra vida. Las avenidas del alma, cuidando. ¿Verdad? Salgamos a caminar. Hay que hacer ejercicio. Salgamos a caminar. Todas esas cositas tenemos que ir viéndolas nosotros. ¿Cuánto tiempo entonces tenemos que ir dejando aquí? El mundo y enfocarnos ¿a dónde? En la Biblia, En el cielo. El canto que cantamos ¿Qué más? hoy, Viendo más allá lo que dice. he puesto mi mente ¿en dónde? El más allá. En un más allá. Por fe tenemos que empezar a vivir ¿a dónde? La parte de- En la gloria. Y Dios nos va a llevar ahí después. Por fe tenemos que empezar a hacer eso. Amén. Aunque estemos aquí, Carlos, en el trabajo y todo, pero la mente pues está más allá. Ok, entonces, viene la ley dominical. El pueblo que se preparó para ese examen pasó la prueba. El que no se preparó quedó aplazado. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo que pasa la prueba, ¿qué recibe? ¿Ah? La lluvia que la lluvia tardía. Y comienza ¿qué? El fuerte pregón. Y empieza a predicar. ¿Y qué mensaje empieza a predicar? Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo mío. Se une el mensaje de los tres ángeles. Ese es un cuarto mensaje. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y empezamos a predicarle, empezamos a predicar, empezamos a predicar. ¿Y quiénes entonces son los que van a salir de Babilonia? El pueblo que Dios todavía tiene, ¿a dónde? En las otras iglesias. En las otras iglesias. Ese es el entonces, va a llegar un momento en que a estas iglesias también se le va a acabar ¿qué? La gracia. Y van a tener que entrar ¿a dónde? En el reino de la gloria. La gente que está en otras denominaciones, que le pertenece al Dios, va a escuchar la voz de Dios y va a salir. Y se va a unir con este remanente. ¿Sí? Pero los que no, van a recibir ¿qué también? Las trompetas. Ya vamos a ver, mañana vamos a ver cuándo sucede eso. En qué trompeta le cae a cada quien. Mañana lo vamos a ver. Ok, después de eso, ¿quién falta? ¿Ya está juzgado primero? O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que Dios termina, que Jesús termina su obra en el lugar santísimo, primero ¿con quién? Con nosotros. Con los muertos primero. Pero ya una vez, en tiempo de la gloria, empieza el juicio de los vivos. Entonces termina ¿con quién? Con los vivos que estamos de la iglesia adventista.
144. ¿verdad? Ya no vuelve a ver ese folleto, ese folder, ese expediente de Nick, ya no lo vuelve a ver. Ya terminé yo esta obra. El de Becky, el de Gerardo, ese expediente ya no lo vuelve a revisar él. El que sea justo, Siga siendo justo. siga siendo justo. Sí. Ya no puede borrar eso. De esa gente. Ya está, sí. Ya es salvo, es salvo. Ahora, pero todavía sigue abriendo los expedientes de quién? De los que están en el lugar. De los que estaban en el lugar santo. De los católicos, de los evangélicos, de los mormones, de los testigos, todavía viendo esos expedientes para ellos. Pero hay un momento en que esos expedientes tampoco ya no va a volver a ver. Y va a empezar a revisar los expedientes de quién? De los que estaban en el atrio. ¿De quién es el atrio? Del mundo. ¿A dónde murió Cristo Jesús? ¿A dónde vino a morir? Aquí en la tierra. ¿Y murió a dónde? En el atrio. En el santuario, moría en el atrio. Ahí estaba el sacrificio. Sí, ahí. ¿A dónde murió aquí? En la tierra. La tierra es el atrio. Después de aquí, ¿a dónde ascendió? Al lugar santo. Después pasó al lugar santísimo. ¿Ven? En ese orden así, en ese orden de retroceso, viene también la gloria. Comienza primero en el lugar santísimo, después pasa al lugar santo y por último llega al atrio. ¿Estamos más claros? ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué dice Ellen White. Dice, comentario de Ellen White: miré que los hijos, que Dios todavía tenía hijos que no miran y que no han guardado todavía el sábado. Pero ¿qué dice? No han rechazado la luz con respecto al sábado. Y cuando comienzan los tiempos de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo y salimos hacia adelante a proclamar con más fuerza que el sábado. Ahí está clarito. ¿Ven? Todavía había gente, hijos de Dios, dice, que todavía no habían visto esto. Y comenzó ¿qué? Con el tiempo de angustia. Al comenzar el tiempo de angustia. ¿Cuándo comienza el tiempo de angustia? Cuando se decreta la ley dominical. Ahí entonces se le empieza a predicar ¿a quién? Al lugar santo. A los que quedaron en el lugar santo. A las otras denominaciones. Salir de ella, pueblo mío. Fuimos llenos del Espíritu Santo y salimos a dar ese mensaje del sábado con más fuerza. ¿Qué más sigue diciendo? El comienzo del tiempo de angustia mencionado aquí no se refiere al tiempo de las últimas plagas, pero a un periodo corto de tiempo antes de que empiecen las plagas. Mientras Cristo todavía está ¿dónde? En el santuario. En ese tiempo, dice, mientras el trabajo de salvación se está cerrando, todavía va a venir problemas y angustias todavía mayores a la tierra y las naciones se airarán. No está hablando aquí entonces, dice, del tiempo de las plagas, sino que es un tiempo previo, tiempo de angustia previo. Ahí son las 7 trompetas entonces. ¿Quedó claro? Las 7 trompetas entonces son ¿qué? Juicios. ¿Comienzan cuándo, Ada? ¿Después de qué? Después de la ley dominical y después del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, comienzan cuando comienza ¿qué reino? La gloria. El reino de la gloria. ¿Y comienzan con qué iglesia? Con la iglesia adventista. El juicio comienza por la casa de Dios. Mañana vamos a ver eso con más detalle. Vamos aquí estamos entonces. Ayer lo hablábamos. Perdón. Hoy estamos aquí. ¿Sí? Todavía no ha entrado en vigencia la ley dominical. Entonces todavía hay gracia. Estamos en el reino nosotros de la gracia. Una vez que entra la ley dominical, esta es la gran prueba, pasamos al reino de la gloria. Y en el reino de la gloria entonces se da todo esto. Se da el zarandeo también. Y se sale a predicar el mensaje a las otras. Entonces, las 7 trompetas caen en este periodo. En este periodo. No en este, sino que en este.
todos los acontecimientos son rápidos. Esto dura 3 años y medio. 3 años y medio. Esta prueba dura 3 años y medio. Ese fin de tiempo de gracia ya no es para nosotros. Eso ya, fin de tiempo de gracia es general, ya, pero ya no, para nosotros fue aquí, Ya está. pero aquí es para el mundo. O sea que aquí se le acaba la gracia a los otros cristianos que no escucharon todavía este mensaje. Pero todavía para el mundo hay, pero se acaba acá. Después de que se le acaba la gracia al mundo, vienen las 7 posteriores plagas. ¿Vemos? ¿Claro? ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay preguntas? Un adventista que se salga de la iglesia, para él ya no va a haber entonces. Termina acá también porque conoce. Es que no es porque esté en la iglesia registrado, no, sino de conocimiento, porque recibió el mensaje, porque tiene la luz. Hay adventistas que se han salido hace años. Y hay unos que, es que la gente cree que ellos se pueden en cualquier momento, hay una cosa y ya después pueden volver. Que a último momento nos podemos preparar. Ajá, no, digo, es verdad, y Diosito es de amor y Él no me va a dejar. No, no es así. Tenemos que estar preparándonos, porque en el reino de la gloria, como hemos dicho, no hay pecado. Entonces tenemos que ir dejando ahorita el mundo, tenemos que ir dejando todo. Morir al mundo y que Cristo vaya naciendo en nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Mire lo que dice el Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles cuando se invalide. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos, ramas de la vid verdadera. Ahí está clarito, ¿verdad? Así es lo que hemos estado diciendo. Cuando se invalide la ley de Dios. ¿Y cuándo es eso? Ley dominical. Ley dominical. ¿Verdad? Y dice, una porción más elevada, ¿qué dice Becky? De la que ahora anticipamos prestará. ¿Y saben cuánto anticipaba Ellen White? Hoy Ana Cristina, yo no sé si todos lo recibieron, mandó una imagen que hablaba sobre el zarandeo. ¿Lo viste, Clara? ¿Qué decía, Clara? En aquel entonces, Ajá. de 20... Uno de 20. De 20. Uno de cada 20 probablemente estaba preparado. ¿Y qué nos dice acá? Todavía es mayor la relación que hay. Ahora. Sígame. Se me mostró al residuo de la tierra. El ángel le dijo: queréis huir de las 7 postreras plagas. En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos de los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. El yo, vuestras propiedades, todo, como sacrificio vivo. Al entrar en la gloria, lo exhibirá tú. ¿Al entrar a dónde? En la gloria. En la gloria. ¿Y nosotros estamos? ¿Quiénes son los primeros en entrar a la gloria? Los adventistas. ¿Qué nos llama Ellen White? ¿Qué debemos de hacer? Dice, con todos nosotros. Con todo. El corazón, Carlos, pero las propiedades también nos dice. Morir al yo y entregarlo todo a quién. A Cristo Jesús. Así como era antes, como en los antepasados. Como en la iglesia primitiva. Os leí un pasaje del Espíritu de Profecía cuando Ellen White lo que recomienda, dice, es que emitamos folletos entendibles de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Que creamos esos folletos, dice, y que esos los repartamos. Que los repartamos, literatura, correos electrónicos, ¿verdad? Pero también mucha literatura. Mucha literatura. Deberíamos de tener nosotros, lástima que no tenemos. Tuve un tiempo que mandamos a comprar, pero no hemos vuelto a traer
Quizás como aquí tenemos la tesorera, podemos hablar, Clare, para mandar a traer, ¿te acordás de algunos trataditos pequeños que andábamos de mini centinelas? ¿Recuerdas, Clare? Sí, eso deberíamos andarnos todos en nuestra bolsa. Sí, para repartir. Y cuando lo vemos, miren, Cristo ya viene sobre el sábado, sobre el estado del muerto. Cristo ya viene, Jesús ya viene. Sí. Tantos temas que son muy buenos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Cristo céntrico. En eso hay que invertir más recursos. Más recursos. En evangelización. Y evangelización. Pero a veces no tenemos chance de montar una campaña, de estar predicando, pero eso es una evangelización. ¿Sabe que Cristo ya viene, mi hermano? En el supermercado, cajera. Donde andemos. Donde andemos. Yo una vez me acuerdo a Canaca, ¿recuerdan el hermano Canaca? Me la encontré en Bac, de ahí del Dorado. Ahí hay un Bac, ¿verdad? En el Dorado. Pues ahí andaba el Canaca. ¿Qué creen que andaba haciendo? Repartiendo. Repartiendo revistas. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, pongámonos a cuentas con Dios, hagamos una reforma, un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Y el tiempo es cercano. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Sí. Tienen que cambiar. Y tenemos que empezar a anhelar ya, vivir ¿a dónde? En el reino de la vida. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero no, es nuestro deber seguir adelante y pedirle a Dios que nos prepare en este poco tiempo que quede. Que Dios les bendiga. Amén.